hoy en este espacio que nosotros sabemos es muy importante en esta contingencia. La cundinamarquesa siempre procura buscar formas de acompañarlos, de apoyarlos y sabemos que en estos momentos es especialmente importante. Por lo anterior, el día de hoy decidimos hacer este espacio en el cual la idea es compartir recomendaciones con respecto al papel que el anestesiólogo va a tener durante las próximas semanas y que ya ha venido teniendo recientemente dentro de la SUSI COVID, y para eso hoy nos acompañan dos expertos en la materia. En primera medida nos acompaña el abogado Iván Andrés Ediel Carrillo. Él es abogado de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externada de Colombia y magíster en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado en la Universidad Externada también. Él es coordinador jurídico de SCARE y el día de hoy está para acompañarnos con aspectos éticos y jurídicos del anestesiólogo en UCI durante la pandemia, que pues bueno, ustedes saben que es sumamente importante en este momento. La idea es que el doctor Ediel nos acompañe con la charla y al final de su intervención vamos a tener espacio para preguntas. Las preguntas las vamos a estar recibiendo a través del chat y van a ser respondidas en ese momento. A continuación tendremos la intervención de la doctora Liliana Correa. Entonces, doctor Ediel, muchísimas gracias por la compañía y lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, ya casi noches. ¿Qué les puedo decir preliminarmente frente a este tema? Ese es un tema álgido, es un tema complejo. Debo decir que hace un par de minutos terminé una reunión con el equipo jurídico de la SCARE, en compañía de unos asesores científicos y demás, donde la organización está trabajando activamente en producir un documento de recomendaciones para poder dar un abordaje en cuanto a las dudas y retos que puedan tener ustedes ante los temas relacionados con la pandemia. Y específicamente en lo pertinente a las unidades de cuidados intensivos. Pero, ¿por qué hago esta salvedad preliminar? Porque evidentemente este tema tiene muchas aristas y al tener estas aristas es importante que yo, como persona que crea totalmente en la ciencia y respetuoso finalmente del derecho como soy, deba también hacer una aclaración importante en lo pertinente en cuanto a decir que estas reflexiones son todavía un proceso de maduración interna que estamos teniendo. Y es un proceso de maduración interna porque tiene muchos bemoles donde realmente aún estamos decantando cuál debe ser los lineamientos exactos que ustedes podrían llegar a tener. Independientemente de que decantemos algunas soluciones o recomendaciones, siempre habrán algunos retos y algunas dificultades, porque lo más complejo en estas contingencias de pandemia es que especialidades como la que ustedes representan, que lo digo sin duda alguna, es posiblemente la más académica, la más disciplinada y ante todo la que siempre está buscando políticas de seguridad, tiene aún retos grandes, porque esta pandemia ha abierto unos debates y sesgos en lo que debe hacer un profesional en la medicina. Y estos temas, curiosamente, tampoco le son inmunes al derecho y a los temas legales en lo pertinente a lo que tenemos que hacer como abogados desde el punto de vista preventivo. ¿Por qué es difícil desde el punto de vista preventivo? Porque el ejercicio que estamos haciendo es de tratar de anticiparnos a lo que eventualmente podría ser unas situaciones complejas en lo que tiene que ver con las consecuencias legales y jurídicas de lo que tendría efectivamente o lo que podría ser las consecuencias posteriores del COVID en lo que viene siendo ustedes como profesionales en la salud. Entonces sí quiero alzar la mano y decir que esto es unas reflexiones preliminares y son reflexiones que todavía están en debates internamente, y es muy importante que ustedes lo tomen como un ejercicio propositivo. Y por el contrario, les digo a ustedes, los invito a en este evento para que la mayor cantidad de preguntas y reflexiones que ustedes me puedan brindar en este momento enriquecen profundamente lo que vendría siendo la labor del equipo jurídico
en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a finalmente decantar respuestas, porque como les decía a ustedes, esto es un proceso de construcción y ese proceso de construcción, ante todo, partimos de lo que ustedes nos cuenten en el día a día como talento humano en salud, que finalmente está poniendo la cara en lo que tiene que ver con esta pandemia y estas contingencias. Voy a compartir la pantalla y voy a empezar con mi presentación y quiero empezar con una breve reflexión. Y es que claramente podemos ver dos imágenes totalmente opuestas. Una representa la imagen de la medicina actual y una representa la imagen de la medicina antigua. Vemos unos cambios importantísimos y vemos unos cambios en cuanto al cambio de los dilemas que estábamos teniendo. Antes teníamos una medicina paternalista, donde obviamente el rol del profesional de la salud era absoluto. Sin embargo, esto ha tenido unos cambios importantes porque actualmente asistimos a un sistema totalmente diferente, un sistema organizado y regulado, un sistema que está en constante revisión. Y eso implica que, como podemos ver esa primera imagen retrospectiva, veíamos una clase posiblemente de medicina y veíamos posiblemente un paciente o un cuerpo que está siendo finalmente utilizado como marco de formación. Hoy en día es imposible hacer eso. Hoy en día la dignidad del paciente, la dignidad de los familiares, la dignidad del ser humano como tal, ha impuesto con acierto gran cantidad de nuevos retos para el talento humano en salud. ¿Y qué sucede con esto? ¿Y por qué parto de esta reflexión? Porque la humanidad y la ciencia no se detienen, no se van a detener. Y desafortunadamente el derecho, como una institución humana creada por ellos, siempre busca adaptarse porque nunca va a estar a la misma velocidad de la humanidad y la ciencia. ¿Y eso qué genera? Pues que las reflexiones que hagamos los abogados, bien sea a través de una representación legislativa, como son nuestros senadores y representantes a la Cámara, y las personas que estamos tratando de crear reflexiones y posibles soluciones a algunos problemas, siempre van a tener una dificultad enorme en cuanto tenemos que esperar finalmente que algunos resultados, que algunos escenarios se decanten para que nosotros podamos pensar si efectivamente las decisiones que estamos tomando o que hemos dado como conclusiones son las más acertadas. El derecho trata de atajar y finalmente dar soluciones a la humanidad y la ciencia, pero debo aceptarlo como persona que está trabajando en el tema jurídico, que desafortunadamente no tenemos todavía la posibilidad de obrar como personas o como pitonizos y poder identificar efectivamente qué va a poder suceder, qué soluciones a futuro. Desafortunadamente todavía recopilamos todavía lo histórico y si tratamos de promover a futuro, tendremos de alguna forma algunas dificultades para poder prever algunas soluciones. Tengo una persona que levantó la mano, no sé si hay una persona con un micrófono abierto. Entonces, la doctora Luisa Santamaría, si quiere interpelar algo o esperamos hasta el final. Ok, continuemos entonces. ¿Qué ha pasado con esto? Y es muy importante que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo. Esas son portadas de hace más o menos un mes, 2 meses, donde reflejaban una situación atípica completamente. ¿Y por qué traigo en contexto esto? Que seguramente ustedes lo tienen muy claro. Y es que miren que el mundo realmente ha cambiado de una forma dramática en los últimos meses. Y este cambio dramático ha generado que los medios de comunicación empiecen a generar un nuevo llamado en lo pertinente a lo que tiene que ver con el talento humano en salud. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque las principales publicaciones del mundo han tratado de generar reflexiones importantes respecto al talento humano en salud. Vemos como el New Yorker daba una de sus portadas a un médico saliendo de un turno esperando un metro, y la imagen resulta ser bastante poética porque vemos finalmente una persona con sus víveres, con un tapabocas. La revista Time le da la portada a un anestesiólogo en Italia, y efectivamente vemos como la revista Semana también empieza a reflexionar sobre el papel de los cuidadores. Y es muy curioso cómo desde el punto de vista filosófico ya el rol de talento humano en salud empieza a adquirir otros matices como el de cuidador. ¿Y por qué es importante y trascendental esto?
porque estas reflexiones que están surgiendo han generado un debate interno a nivel mundial sobre la importancia de lo que están haciendo ustedes como talento humano y como cuidadores, y genera un panorama atípico, exótico, y un panorama totalmente diferente a lo que nosotros habíamos avisorado históricamente. Y este panorama atípico es muy raro. Si ustedes están en este momento teniendo debates internos desde el punto de vista de cómo proceder en muchos escenarios, el escenario jurídico también está convulsionado en muchos niveles, porque hay reflexiones actuales que realmente nunca el escenario jurídico académico se había preguntado. Siempre habíamos especulado con las pandemias, siempre habíamos especulado con las fuerzas mayores y los casos fortuitos, siempre habíamos hecho elucubraciones a futuro, pero por primera vez en la historia hemos encontrado efectivamente un reto mayúsculo en lo que tiene que ver con efectivamente tener que tomar decisiones jurídicas, en lo que tiene que ver con tomar reflexiones legales en un escenario donde ya la humanidad no es igual. Entonces pueden darse cuenta efectivamente que los contratos están teniendo revisiones, que efectivamente las obligaciones bancarias están siendo objeto de prórrogas, cosa que era impensable hace unos años o hace unos meses siquiera. Este panorama típico trae cosas muy intensas. ¿Y por qué trae cosas intensas desde el punto de vista de las reflexiones desde el ámbito legal? Miren, por ejemplo, este es un ejemplo clarísimo que trae de todo. Este es el Diamond Princess, que fue un crucero que terminó siendo un elemento de medición en la página a nivel mundial de seguimiento del COVID-19. ¿Por qué? Porque no era un estado, no era un país, era una embarcación en aguas internacionales con personas de distintas nacionalidades. Y el debate surge desde el punto de vista de la humanidad, de la decencia, de la filosofía, de la dignidad humana, desde el derecho internacional, desde los derechos de los países de buscar la seguridad de sus ciudadanos. Y este crucero se convierte en uno de los primeros retos a nivel internacional para definir, oye, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Los recibimos, no los recibimos? Si los recibimos, nuestra población puede correr riesgos de contagios, y empiezan a surgir todos estos debates intensos, que me permiten decirlo, no van a parar y no van a cesar. Por el contrario, estos años venideros van a ser años intensos donde jurídicamente jueces, magistrados, fiscales, entes de control, abogados, van a tener que repensar nuevamente sus reglas estandarizadas, porque esas reglas estandarizadas se crearon para una sociedad donde no se vivía en unas contingencias de pandemia. Esto nos lleva a empezar a reflexionar. Miren lo que decía Alan Turing, un sociólogo francés muy importante, y decía, esta crisis va a empujar hacia arriba a los cuidadores, no pueden seguir estando mal pagados. Y no habla solamente del factor de remuneración económica, está hablando también de la concepción social que tienen ustedes. La concepción social que implica que como gremio tengan que exponerse a muchos retos, horarios, turnos en las noches, efectivamente tener que ceder gran parte de su desarrollo personal o familiar. Estos escenarios son mal pagados por la sociedad porque hemos dado por sentado que los médicos están a nuestra disposición, que las enfermeras, que los auxiliares, que los hospitales están ahí para cuando requiramos, pero nunca sentimos realmente que una enfermedad podía cercarnos tan fuerte. Siempre creímos que éramos inmunes a enfermedades catastróficas, siempre creímos que la ciencia evolucionaba para evitar que nosotros tuviésemos enfermedades y que el reto de seguir existiendo siempre fuese cada vez más fácil de asumir. Pero nunca pensamos que una enfermedad como esta fuese a cambiar nuestro desarrollo social. Nunca pensamos que las llamadas dificultades en el sistema de salud podían de verdad convertirse en un escenario de nosotros, del ciudadano en común. Porque siempre pensamos que íbamos a contar con algún servicio que nos podía ayudar. Pero cuando empezamos a mirar a nivel internacional cómo hubo tantas dificultades en países del primer mundo, es cuando sentimos realmente que este virus y que esta contingencia no era de alguien de afuera, era de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos. Y cuando hemos sentido la cercanía del virus, es cuando entendemos realmente que hemos sido ingratos con ustedes. Y esto lo decía Harari, posiblemente uno de los historiadores más importantes con algunos libros como Homo Deus, y decía, lo que elijamos en el próximo mes o dos, cambiará el mundo durante años, incluso durante décadas. Y reflexionaba tan profundamente porque efectivamente él entendía que lo que están viviendo, o lo que estamos viviendo nosotros ahora, desde un punto más intenso de la pandemia,
implicaba realmente de como sociedad teníamos que empezar a mejorar. Y eso los incluye a ustedes, los incluye a nosotros y nos incluye a todos los ciudadanos. Y eso nos obliga realmente a seguir con ese tipo de elucubraciones. Y la más pregunta que más me hacen es que en estos tiempos de COVID me pueden demandar, pueden iniciar alguna acción en mi contra. Suena injusto cuando ustedes llegan a sus turnos, tienen que utilizar los elementos de protección, cuando son conscientes realmente que con esos elementos de protección su desarrollo social en su entorno familiar y demás tiene que ser cuestionado también porque tienen que tener unas medidas de asepsia diferentes, que viven con cierta angustia y cierta preocupación efectivamente de posiblemente ser contagiados por esta enfermedad. Y dice uno, ahí el cinismo o alguna posibilidad de que me manden aún cuando yo estoy de frente a esta pandemia, cuando yo estoy poniendo anestesia o estoy dando cuidados a pacientes exponiéndome, suena como básicamente como algo contradictorio. Como esas personas que nosotros creemos y siempre consideramos como los que deben ayudarnos a superar esta tragedia, también se ven envueltas en demandas. Y suena triste, pero realmente se ha sucedido. Ha habido algunos abogados que se han atrevido ya a pensar en esto. Y yo desafortunadamente, con los 10 años que llevo trabajando en temas de responsabilidad médica, debo decir que sí existe la posibilidad. Y no existe la posibilidad porque ustedes lo hagan mal. Existe la posibilidad porque sencillamente demandar es preguntarle a una jurisdicción, a un juez, respecto a eventuales responsabilidades. Y desafortunadamente ustedes como profesionales, la institución donde ustedes trabajan, y el sistema de salud en general, se expone a lo que se piense socialmente. Y es injusto, porque lo puedo decir en representación del equipo de trabajo con el que yo tengo la oportunidad de liderar en Cundinamarca, Boyacá, Meta, el Amazonas y San Andrés, que muchas de las demandas que llegan a un juez no tienen mucho fundamento científico, sino por el contrario, son reflexiones o opiniones de personas que no conocen este tema. Y así ustedes ven cómo constantemente los medios de comunicación empiezan a abrir debates sobre cómo se dio un tratamiento a un paciente, si se tomaron decisiones éticas, si se le brindó el tratamiento adecuado. ¿Y por qué les digo que hay factores que agravaron esta situación? Y son factores que desafortunadamente están golpeando lo que se piensa frente al COVID y frente a ustedes. Y es que los ciudadanos están preocupados, tienen temor, tienen zozobra, tienen incertidumbre y hay una infoxicación de los medios de comunicación. ¿Y qué genera esto? Pues genera que inevitablemente ustedes puedan encontrar eventos donde les pueden reprochar a ustedes actuaciones. Y ahí viene algo muy importante. Y es la primera gran reflexión que voy a tener para ustedes el día de hoy. Porque miren, el deber ser, el parámetro de conducta, la lex artis que ustedes conocen, en los eventos de salud pública como sean estos, son menos discrecionales. ¿Qué hablo de que sean menos discrecionales? Como especialidad, ustedes van a encontrar algo fundamental. Y es que ustedes son la única especialidad en Colombia que cuentan con una ley propia. Son unas poquísimas especialidades que ha hecho una reflexión interna con las normas mínimas de anestesia para decir, bueno, estos son los mínimos de calidad que tenemos como especialidad. Entonces son especialidades que realmente tienen un marco consensual creado por el propio gremio. Pero ¿qué sucede también frente a esto? Y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando se trata de eventos de salud pública, y estos eventos de salud pública obligan a que el gobierno saque lineamientos, guías y documentos de referencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque es algo que golpea tan fuertemente el sistema de salud que no solamente va a afectar a unos cuantos pacientes, sino que puede afectar toda la generalidad. Entonces el gobierno empieza a pedir documentos, algunos con consenso científico, muchos de ellos con reflexiones a veces complicadas, pero empieza a producir documentos donde les da directrices a ustedes y a las instituciones, les da recomendaciones. Por eso es que es muy importante que ustedes encuentren en estos marcos de referencia documentos fundamentales para que ustedes los consulten, para que ustedes sepan qué deben hacer. Y son documentos que están en constante evolución, siguen evolucionando y siguen produciendo contenido, porque a medida que la contingencia o la pandemia sigue avanzando en el territorio nacional, pues estas reflexiones tienen que ir ampliándose. Entonces, mi primera recomendación, ¿cuál es? Revisen las páginas de recomendaciones del Ministerio de Salud, estúdienlas, consúltenlas, véanlas. Es muy importante ustedes como sociedad departamental que se den esos espacios para tener estos debates, para poder consultar lo que están produciendo no solamente el Ministerio, las Secretarías de Salud, porque finalmente estas reflexiones o estas ideas que están plasmando ellos
van a permear el día a día de ustedes, van a permear efectivamente lo que finalmente están sucediendo actualmente. ¿Qué trae consigo esto? Revísenlas, léanlas. Traen muchas respuestas a temas complejos y traen muchas recomendaciones que finalmente pueden ser útiles frente a esto. ¿Y por qué digo que la discrecionalidad baja? Porque eventualmente van a encontrar ustedes que el marco de referencia frente al cual ustedes van a poder ser evaluados en un proceso judicial tiene un componente importante en las recomendaciones que el Ministerio, que las sociedades científicas y que efectivamente las secretarías de salud hagan respecto a las contingencias que están teniendo ustedes en estos momentos. ¿Y por qué les digo también esto? Porque Let's Artis está en constante evolución. Miren cuántos debates o cuántas tweets encuentra uno, comentarios en Facebook, comentarios en otras redes sociales o en las mismas noticias sobre la evolución que está teniendo el tratamiento frente al COVID-19. En meses, obviamente, hemos visto cambios frente a cómo tratar a un paciente, qué medicamentos son los más adecuados, qué recomendaciones podemos tener. En solo meses hemos pasado de algunas dudas sobre el uso, por ejemplo, de tapabocas para convertirse ya en una verdad absoluta. Hemos visto efectivamente cómo evolucionan las vacunas y cómo hay una carrera científica por buscar cuál efectivamente es la que tenga mejores resultados. Entonces, des en cuenta que esto está en constante evolución dinámica y va a seguir siendo así. Hasta que finalmente haya una respuesta total frente a estos temas, pues generalmente vamos a seguir con esta evolución dinámica. Ya llegando al tema importante, es que ustedes primero que todo partamos de unos conceptos, y es, ¿qué son las THS? Talento Humano en Salud. Van a encontrar ustedes esas siglas distribuidas a lo largo de esta presentación. Les voy a decir lo siguiente. Encontré una cantidad importante de documentos. Cuando el doctor Oliveros me planteó este reto, hace un par de días, empecé un estudio del tema y puedo decir que la cantidad de líneas que hay frente a estas reflexiones que voy a llegar a hacer son importantes. Y son importantes porque hay un montón de contenido. Y un montón de contenido que realmente, como una persona que se dedicaba a la responsabilidad médica, nunca creí que iba a encontrar tanto contenido y tantas recomendaciones en tan poco tiempo. ¿Y qué puedo decir frente a eso? Miren, nada más por citar, la resolución 779 del 2020, el Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud durante la etapa de contención y mitigación de la pandemia, es un documento importante. Si ustedes lo desean, yo les voy a remitir a Carolina, le voy a remitir una serie de documentos que he encontrado para que los distribuyan dentro del equipo, dentro de ustedes como agremiados. La circular 049, se me fue el 5, de la Alcaldía de Bogotá, son documentos que aparte de todo, se suman a un documento fundamental que a veces consideramos nosotros que no era tan importante porque ha habido una gran cantidad de reglamentación. Hay que entender también un escenario. En ese escenario de pandemia, los decretos reglamentarios expedidos por el gobierno, las resoluciones, pues se han visto potencializadas por una potestad que tiene en este momento el gobierno nacional para expedir reglamentaciones puntuales frente a algunos temas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Por ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de resoluciones que uno podía ver en temas de salud, en temas financieros, en gran cantidad de temas relacionados con el trabajo y temas relacionados con la seguridad social. Hay una potestad que tiene el gobierno nacional de poder hacer ese tipo de digámoslo así, de reglamentaciones que en otros escenarios tendría que ser adelantado ante el gobierno, ante los estados, digámoslo así, entre las cámaras de representantes, hasta el Senado y demás, y cumplir con los trámites pertinentes según la categoría que tenga la norma. Entonces miren que esto trae consigo que el ministerio saque muchas recomendaciones, resoluciones y acuerdos, y que la Secretaría de Salud, porque hace más o menos un mes el gobierno cambia un poco el enfoque que le estaba dando al COVID, un mes largo de pronto, y decide que la estrategia no puede ser solamente nacional, y que la estrategia debe ser también departamental y que también debe contar con las grandes ciudades para que tomen decisiones. Entonces, Bogotá tiene una particularidad, es que no solamente las recomendaciones o los lineamientos se sacan del ministerio, sino que también hay lineamientos que se sacan de la Secretaría de Salud, específicamente acá en Bogotá, y que son documentos que orientan la prestación de los servicios que ustedes están teniendo. Entonces, ¿qué sucede esto? Y hago acá no lo tenía en la presentación, pero puntos a tener en cuenta.
el decreto 538. Un decreto 538 frente al cual la organización ha dado una serie de comentarios. Nosotros consideramos que los temas de asignación obligatoria para atender el COVID debían tener unos elementos diferentes. Consideramos que el lenguaje no era el adecuado y que el talento humano entiende realmente que está en un momento puntual para ayudar a la población colombiana y que desafortunadamente el decreto 538 utilizaba palabras calificativos bastante fuertes para referirse a ese deber ético que ustedes tenían y básicamente indicaba que había una obligación por parte del talento humano, salvo algunas excepciones, mujeres en embarazo, ciertas edades, con movilidades, para atender la pandemia como tal. La Corte Constitucional nos da la noticia para el día de hoy, de ayer en la noche, donde efectivamente declara la constitucionalidad de ese decreto. Entonces, ¿qué trae consigo esto? Que ya la Corte Constitucional está diciendo, miren, hay una situación atípica, rara, totalmente única en la historia de la humanidad. Desde que existe la Constitución del 91 nunca ha habido una situación de pandemia tan grave como esta. Antecedentes que hemos tenido, como el H1N1, no alcanzan ni mencionar ni siquiera lo que hemos tenido frente al COVID. ¿Y qué dijo frente a eso? Es constitucional. Quiere decir que lo que hizo o la expedición que hizo en su parte el Ejecutivo es válida. Entonces, ¿qué trae consigo esto? Que desafortunadamente se están tomando decisiones difíciles para el talento humano en salud y es nuestro deber como equipo jurídico y como abogados tratar de buscar las explicaciones más adecuadas para que obviamente ustedes encuentren respuestas ideales para que ustedes puedan entender un poco esa normatividad. El tema ahora es la estrategia de expansión y la reasignación eventualmente del talento humano en salud. ¿Qué les puedo decir frente a esto? El talento humano en salud parte de una estrategia y que básicamente dice que aquellos que no estén asignados a servicios priorizados para la emergencia podrán apoyar la atención de servicios priorizados de acuerdo a su perfil o apoyar las actividades de cuidado y manejo y seguimiento de casos en hospitalización domiciliaria y aislamiento preventivo. Pero quiero que empecemos a entender una palabra importante que vamos a encontrar de forma repetitiva y es perfil. Perfil es una palabra fundamental porque finalmente hemos encontrado que la evolución de los sistemas de salud ha traído muchas carreras profesionales, muchas carreras que realmente tienen perfiles definidos. Y la palabra perfil va a ser interesante porque finalmente va a decir, no, es que no lo vamos a asignar a usted que no cumpla un perfil o no tenga una formación. El perfil suyo es fundamental para eventualmente esas asignaciones. Y fundamental porque dice, mire, va a estar de acuerdo a las necesidades que surjan a partir del avance de la pandemia del Ministerio de Salud, definirá el respectivo llamado obligatorio, siguiendo para ello la resolución 628 y la ya constitucional 538. ¿Qué trae consigo esto? Y es, ojo, solo cuando las condiciones materiales lo permitan y sea ya una situación anormal que obligue a un funcionamiento diferente del sistema de salud, solo en ese escenario se activan estos mecanismos. Entonces, ¿qué trae consigo esto? Que van a aparecer las primeras grandes recomendaciones que podemos hacer respecto a la asignación. Y ahí viene la primera. Esta reasignación debe cumplir con su perfil. Evidentemente, el debate que vamos a tener y que, le digo, aún no hemos decantado, es el perfil de ustedes y su habilidad, sobre todo, en el tema de manejo de vía aérea. Pero ahí viene el tema de perfil. Y el tema de perfil va a indicar efectivamente que ciertas especialidades o ciertos miembros del talento humano en salud van a encontrar efectivamente que las personas que tomen decisiones frente a reasignaciones deben tomar en cuenta ese perfil para poder efectivamente realizar ese tipo de ubicaciones en caso de que se requiera. ¿Qué es fundamental en eso? Es fundamental entender que el perfil tiene muchos componentes, no solamente el de formación, sino tiene también componentes relacionados con experiencia, con algunas facilidades que tengan ustedes, con algunos cursos especiales que tengan ustedes y que puedan llegar a definir quién puede ser una persona más idónea para entrar a esos perfiles o llenar esos vacíos que puedan llegar a ver. ¿Qué es también importante? Que el prestador de servicios de salud deberá tener planes de formación continua y acciones para el fortalecimiento de las competencias, y esto es fundamental, porque esto van a encontrar ustedes en toda la normatividad que tiene el ministerio. Porque finalmente, una asignación a un área debe partir de una base fundamental y es, ustedes son anestesiólogos, tienen la pericia, uno puede decir tienen unas habilidades especiales para el manejo de vía aérea.
Pero en caso de que sean reasignados a algún área específica, no quiere decir que ustedes, porque tengan unos componentes importantes en su formación, y no quiere decir que ustedes, que se han dedicado posiblemente más a temas quirúrgicos y demás, y que haya sido su visión de carrera, porque finalmente lo que existía antes era una posibilidad de que ustedes como anestesiólogos se desarrollaran en el área que ustedes consideraran más cómoda para ustedes, y obviamente la que ustedes consideran que se adecua a su perfil profesional. Entonces ustedes han tenido una experiencia importante en el campo quirúrgico y han tenido posiblemente no una práctica tan intensa en unidades de cuidados intensivos. Entonces es importante que al hacer esas reasignaciones, tomando en cuenta que se han dedicado ustedes más a temas quirúrgicos, puedan recibir también formación. Y no formación solamente en el trabajo de unidades de cuidados intensivos. Esa formación es también para otros temas. Por ejemplo, los elementos de bioseguridad. ¿Tienen que tener capacitación ustedes? Claro, deben tener capacitación ustedes. Porque por más que ustedes estén actualizándose, es deber finalmente de la institución formarlos en cómo utilizar los elementos de bioseguridad. Por ejemplo, en los protocolos que establezcan frente al COVID-19. Sí, ustedes son personas académicas, estudian, leen, se forman, pero también es deber de ellos formarlos. ¿Por qué? Porque como hemos entendido que esto es tan exótico y tan raro, pues cuando se está cambiando un poco la normalidad, es válido, es necesario que nos formen finalmente en algunos escenarios para que podamos rendir de una forma más adecuada. Entonces, eso es la primera gran reflexión. Y es, oigan, la institución debe formarlos. Oiga, es válido formarlos porque efectivamente en esos contextos ustedes van a encontrar elementos de formación y cursos de capacitación. Algunos ya tienen protocolos, los han socializado con ustedes, algunos tienen unos pequeños cursos de formación y demás. Y lo que ha hecho específicamente, y no lo dice solamente el Ministerio, lo dice una norma importante que ya veremos más adelante, unas reflexiones que tengo frente a eso, es que el decreto 3100 en lo que tiene que ver con formación o lo que tiene que ver con principios de habilitación en unidades de cuidados intensivos en adultos, pues ha establecido que las personas que trabajen, salvo las personas que tienen su formación y su título básicamente en unidad de cuidados intensivos, esas personas no necesitan tener un curso de formación. Solamente aquellas personas que tengan su título específicamente de especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo, no se requiere que tengan una formación específica en unidades de cuidados intensivos. Y ya van a venir los primeros debates. ¿Qué es información? ¿Qué es formación para ese tipo, para desarrollarse en esa área? El ministerio, comparándolo uno con lo que dice con el Ministerio de Educación, no habla de un curso formal, no nos dice cuánto tiempo, no nos dice de dónde debe salir. Nos dice sencillamente que es un componente inferior a 180 horas. Entonces ahí van a aparecer algunas formaciones, unas más light, unas más intensas, unas más completas, pero que se requiere para que ese especialista que no tenga esa formación pueda participar activamente en esas unidades como tal. Pero ahí viene también una pequeña otra reflexión. La Secretaría de Salud de Bogotá, en su circular 049, que nos refiere a un documento relacionado con, que lleva un día, 2 días, de pronto me equivoco, que se refiere finalmente a los temas de unidad de cuidados intensivos, ha hablado, también ha puesto en la parte final que las instituciones también podrán formar al talento humano en esa asignación a ciertas áreas. Entonces, ¿qué ha dicho? Ojo, si hay una asignación puntualmente, fórmense o formen la institución o busquen la persona que tenga la formación para que efectivamente pueda estar acompañando ese proceso. Que hay un tema importante acá, y esto es el tema que más nos ha traído debates internamente dentro del equipo jurídico, y es lo siguiente: la 538, la 779, todos los planes, las circulares de la Secretaría de Salud, todas han traído algunas apremios en cuanto a lo que pareciera ser flexibilizar ciertas cosas. Uno me pregunta, bueno, ¿cómo Corferias pasó de ser el sitio donde se alojaba la Feria del Libro a convertirse en un hospital? Eso parte finalmente, pues que en la situación que tenemos actualmente hay cierta flexibilización para que ciertos servicios se puedan habilitar. Pero ojo, lo que hemos visto nosotros es que, si bien es cierto, se ha flexibilizado lo que tiene que ver con la creación de algunas unidades y algunos servicios como tal, en lo que tiene que ver con el talento humano en salud no hay una flexibilización. No se ha dicho puntualmente que se flexibilicen los componentes. Y ahí viene un escollo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Y es porque la ley de norma de habilitación, el decreto 3100, habla finalmente que
debe haber una permanencia durante 6 horas presenciales en turnos de 24 horas. De pronto ahorita reviso nuevamente a ver si estoy siendo tan exacto, de un especialista digamos, un intensivista debe estar ahí apoyando la labor que están haciendo otras personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ese es un primer escollo que hemos tenido. Lo que estoy diciendo es que efectivamente hay una capacitación, hay una formación ideal en el problema de manejo aéreo, de vía aérea por parte de ustedes, pero sí hay esta situación que nos genera un poco de debates. Oigan, si bien es cierto están diciendo algunas normas, tengamos un poco más de flexibilización, el decreto 3100 sigue teniendo vigencia. Entonces ahí aparecería otra recomendación específica, y es, en caso de asignación, lo fundamental es que ustedes traten de explicarle a la institución que los tiene que formar, si no tienen la formación. Si ya tienen ustedes un componente que pueden ustedes acreditar como formación para interactuar en unidad de cuidados intensivos, es válido. Pero en caso de que ustedes no tengan ese componente, y también previendo más adelante, otra cosa es que ustedes sean capaces de hacer las cosas, pero finalmente están previendo ustedes eventuales demandas o eventuales situaciones puntuales. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Si los reasignan o los hacen una asignación puntual, pidan que los formen, que les den una capacitación, que les dejen eso por escrito, que les digan unas pautas de referencia, que les expliquen los protocolos, que no los cambien sencillamente de espacio de trabajo, que les expliquen lo que tienen que hacer, porque finalmente ese es el deber que tiene la institución. Y finalmente es un deber de ustedes también efectivamente buscar formarse para que efectivamente ustedes encuentren respuestas efectivas ante situaciones complejas. ¿Y qué se recomienda acá? Que es fundamental que las instituciones donde ustedes presten servicios tengan claros los protocolos de atención con esta patología. Es que esto es fundamental, porque el trabajo que ustedes pueden llegar a tener en distintos servicios es un trabajo articulado. Las decisiones que ustedes toman o eventualmente tomen tienen que tener una conexión con otras áreas específicas, con otro talento humano específico. ¿Y qué trae consigo eso? Pues que los protocolos, que las guías, que la socialización de esos elementos es fundamental para que efectivamente ustedes encuentren un engranaje que les permita efectivamente que no haya un reproceso en la atención de pacientes. Piensen, ustedes pueden tener toda la formación, hablar ustedes como grupo y demás, estar actualizados y demás, pero piensen, por ejemplo, que la terapista no esté en consonancia con lo que dice un protocolo. Eso podría revertir la recuperación de un paciente e inclusive comprometer el tratamiento que le están dando a uno de ellos. Entonces miren que es muy importante en ese contexto que esos protocolos no sean simbólicos, sino que sean estudiados, que sean socializados. Hoy en día hemos entendido que esa interacción, y ustedes como anestesiólogos, es fundamental que aporten también ideas para mejorar esos protocolos internos que tienen las instituciones. Entonces, llegamos ya a 2 escenarios. Si los cambian, pidan que los capaciten. No sientan el hecho de que ustedes tengan la formación y que posiblemente sean la especialidad más calificada para poder darle manejo a estas situaciones. Sí es bueno que se formen, porque eventualmente, ante una dificultad, ante un reproche, ustedes puedan decir, sí, me asignaron, lo hicieron acá, pero también yo pedí que me formaran, me dieron estas pautas de referencia y pude cumplir efectivamente con esa participación eventualmente en una unidad de cuidados intensivos en otro servicio que estemos viendo. Hay un tema importante acá y es lo que tiene que ver con los contratos. Entonces, van a tener ustedes que revisar también sus contratos. Ahí voy a ser muy general, porque depende del contrato, depende de la vinculación. Si ustedes son por prestación de servicios, es diferente las circunstancias. Si ustedes son por contrato laboral, son diferentes las circunstancias. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? En los contratos laborales hay una posibilidad en cuanto a relación de subordinación que él le pueda dar órdenes verbales de reubicación. Entonces, ahí es más sencillo reubicarlos. Pero eso no quiere decir que ustedes no pueden llegar también a pedir que se les dé por escrito esa certificación de cambio de la asignación que están teniendo ustedes. Lo pueden hacer, están en libertad de hacerlo. Y sería un buen elemento que ustedes contaran con esa reasignación que están teniendo. En los contratos de prestación de servicios, como marco general, tendrá uno también que mirar efectivamente a qué se comprometieron. Y van a venir varias cosas. Algunos contratos laborales tendrán que revisarlo ustedes. Tendrán, por ejemplo, que decir, se contrata a Iván Andrés Seguiel para que trabaje en el área de litigio. Y puede decir también abajo, en caso que se requiere, Iván Seguiel también trabajará en el área de asesorías. Y puede decir también, y en caso que se requiera, Iván Seguiel también trabajará en asuntos societarios. Y puede decir acá, Iván Andrés Seguiel también podrá trabajar en asuntos que tengan que ver con formación y capacitación de abogados.
Entonces, mi marco general, ¿cuál es el litigio? Pero el mismo contrato permite que se hagan algunos ajustes a mi rol general. Entonces, revisen ustedes el marco de su contrato, porque puede ser que diga específicamente a servicios de, básicamente de anestesia, en quirófano y demás, pero puede tener algunas particulares que permita establecer que efectivamente lo pueden reubicar. Y ahí la invitación para todos es la siguiente. Si tienen dudas, tienen a nuestro equipo jurídico a su entera disposición. Revisen sus contratos, si quieren preguntar. Cada uno de ustedes es diferente, cada uno de ustedes es una cosmovisión diferente, cada uno de ustedes ve estas contingencias de pandemia diferentes, cada uno de ustedes ve cambiar de forma diferente y eso es legítimo. Dentro del marco de la autonomía es un escenario importante respetar esa autonomía que tienen ustedes como profesionales de la salud. Y si tienen dudas, pueden llamarnos, porque cada caso es diferente, cada condición es diferente. Y adicionalmente, cada contingencia que tienen ustedes es diferente. Hemos tenido médicos que han sensibilizado y no han contado, mire, tengo una situación de salud, tengo una situación particular en mi entorno familiar, tengo una situación, y realmente puedo decir que cada situación genera una asesoría diferente y cada situación puede generar decisiones jurídicas diferentes y recomendaciones diferentes. Entonces, en este momento, ante cualquier duda que tengan frente a esto o cualquier cosa, saben ustedes que hacen parte de nuestra sociedad a través del doctor Oliveros, a través de Carolina, o lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas y demás. Están en la entera disposición para que pregunten, porque finalmente lo que estoy haciendo yo acá es una serie de reflexiones generales, pero cada caso de ustedes es particular. ¿Qué es importante también ver acá? Si hay un contrato de prestación de servicio y ustedes ven que el marco es determinado, pues soliciten que le hagan un otro sí o unos cambios fundamentales para que ustedes puedan efectivamente entender que hay una nueva asignación frente a esos temas. Frente a eso es importante documentar esa reasignación. ¿Qué es también importante acá? Ustedes deben ser conscientes de cuál es su perfil y cuál es su formación básica. Y su perfil y formación básica es fundamental efectivamente para que ustedes puedan ejercer o puedan participar activamente en algunos servicios. Y es bueno también que el empleado lo sepa. No, es que mi perfil es más quirúrgico, mire que yo más dedicado a mi situación es más puntual frente a esta. Y efectivamente eso puede ayudar a determinar cuál es el perfil más adecuado en caso de asignaciones. Y es muy importante también entenderlo en la formación básica. Si los asignan, ustedes pueden decir, listo, si ustedes su voluntad les permite aceptar esa asignación a una unidad de cuidados intensivos, es bueno que ustedes digan, oigan, yo estoy dispuesto, pero fórmenme, denme unas pautas, socialícenme acá los protocolos, fórmeme y déme trazabilidad de que me formó para una unidad de cuidados intensivos, que eso es fundamental para que eventualmente ustedes tengan un soporte ante cualquier debate médico-legal que puedan llegar a tener ustedes. Otro tema que me pidió el doctor Oliveros es las decisiones difíciles, los famosos dilemas éticos y morales. Este tema es muy complejo. Les voy a dar unas recomendaciones o una transcripción de un documento que está en la página del Ministerio de Salud. Y dentro del correo que le voy a remitir a Carolina del doctor Oliveros, hay un banner que ustedes van a poder ver. Ese banner trae toda la documentación actualizada frente a COVID-19 e incluye finalmente esto. Frente al COVID hay mucha documentación. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el acompañante de un paciente de COVID-19 hay que brindarle consentimiento informado? Eso lo dice el Ministerio y pocas personas conocen eso. Les voy a mandar ese banner porque ese banner se actualiza. Ese link se actualiza constantemente por parte del Ministerio y aparecen nuevas pautas, aparecen nuevos documentos. Y como sé que ustedes son muy académicos, como sé que ustedes también son muy inquietos frente a algunas reflexiones, ahí van a poder encontrar ustedes un insumo importante para que se actualice. Trae y trae al final, solamente enunciativo, unas recomendaciones también de la Academia Nacional de Medicina. ¿Por qué traje esto? Porque el doctor Oliveros me dijo, miren, hay una cierta sensibilidad frente al momento en que tomen decisiones éticas y morales complejas. Y frente a decisiones éticas y morales complejas, el Ministerio ha sacado una serie de recomendaciones. Lo más importante es que ustedes entiendan que ustedes trabajan bajo una serie de principios. Y efectivamente, hay unos debates, hay unas preocupaciones éticas, hay unas tensiones morales. Las hay en otras partes del mundo. Esperemos que Colombia no llegue a tomar ese tipo de escenarios. Pero ante todo, ustedes trabajan bajo unos principios. Y esos principios son ante todo no hacer daño. El principio de beneficencia, buscar lo mejor para un paciente, actuar con justicia sobre la persona en el contexto de la emergencia y frente a la justicia sanitaria de la población, mantener la integridad profesional. Son principios que básicamente desarrollan algunos postulados que ya existen en la ley de ética médica. Pero finalmente son estos principios que orientan a la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante esto? Porque van a orientar muchas cosas.
Y las decisiones éticas, curiosamente, es importante que exista siempre una transparencia, una información, una posibilidad de llegar a la decisión más objetiva posible. ¿Por qué es importante esto? Miren, las instituciones deben tener reglas claras para permitir un triage organizado, para mirar efectivamente las habilidades de los profesionales, para responder a la evolución de la enfermedad. La institución debe crear esos lineamientos. Se debe escuchar al paciente sobre las preferencias de cuidado, sobre la información transparente y objetiva. Se debe ante todo, finalmente, darles ante todo la posibilidad de entender lo que están teniendo en su enfermedad. Debe darse siempre algunas recomendaciones o algunas precisiones sobre la posibilidad que se presenten limitaciones de acceso a los soportes necesarios, incluido el personal de salud. Los protocolos de triage deben efectivamente establecer el nivel de cuidado requerido, el inicio del soporte vital, el retiro del soporte vital, el inicio de medidas paliativas y en caso de no iniciar o retirar un soporte vital. Las instituciones deben trabajar en esto, deben crearlos, deben socializarlos. Y muy importante también entender que se debe buscar efectivamente que esas decisiones deben buscar ante todo no ser a solas. Estas decisiones no son de ustedes. Señores anestesiólogos, señoras anestesiólogas, esto no es una decisión solamente de ustedes, es una decisión grupal. Busquen que sean decisiones colegiadas. Se buscan ante todo que las decisiones se puedan revisar con otra persona del equipo, con otras personas, y se debe dejar registro claro en la historia clínica. Las decisiones complejas no son decisiones individuales, son decisiones de grupo, son decisiones de un sistema, de una institución. Finalmente, porque esto es importante, porque en el momento en que se haga una reflexión jurídica, es importante entender que no fue una decisión de tipo individual ni caprichosa por parte de ustedes, sino fue una decisión que se tomó en conjunto, que se buscó ante todo ajustarse a unos lineamientos que pueden tener instituciones. Es importante también entender que en escenarios de escasez se debe buscar la racionalización de elementos físicos y la redistribución. Esto es difícil. Yo estoy acá expresando lo que dio el ministerio. Esto no es algo sencillo de obviamente dimensionar para ustedes, cuando obviamente la voluntad de ustedes siempre debe ser ante todo buscar el bienestar del paciente. Debe haber una prioridad de tratar a quienes se benefician de ser tratados y garantizar alivio y apoyo a quienes pueden recibir tratamiento específico. Es difícil esto, pero hay acá una situación de priorización en caso de quienes deben ser tratados. En caso de una institución cuente con comité de bioética o ética, con el servicio de ética o ética clínica o consultoría clínica, se debe definir una ruta de consulta para los casos que de forma concreta puedan superar las recomendaciones generales. Busquen esos comités. Si ustedes trabajan en instituciones grandes o de gran impacto, los tienen. Y finalmente ese comité debe dar línea, debe dar directrices y en los casos difíciles específicos debe apoyar la decisión como tal. Vuelvo y digo, este no va a ser un problema de un solo anestesiólogo. Esto debe ser una decisión colegiada, grupal. No se queden ustedes con esa decisión. Cuando hablen, si llegan a tener ese desafortunado escenario, hablen en nombre de un grupo, de una decisión que se tomó grupal. No queden ustedes con la toma de decisión ustedes de forma individual, porque finalmente el mismo ministerio lo dice, es una decisión que se tiene que tomar en grupo. ¿Para qué? Para que obviamente haya más personas definiendo cuál es la decisión más correcta, cuál es la decisión más adecuada por un momento determinado. En este momento no hay decisiones con una precisión absoluta o perfecta, nunca las van a ver. Cuando hay en juego vidas, ninguna decisión es 100% fiable. Pero sí se están dando pautas para que estos escenarios complejos sean grupales y sean generalizados y no individualizados. ¿Qué es importante acá? En el COVID todos los documentos del ministerio hablan de, ante todo, informar sobre el tema de cuidado de la enfermedad. Debe también incluirse lo que tiene que ver con algunos derechos fundamentales en lo que tiene que ver con documentos de voluntad anticipada. Esto es fundamental. Si alguna persona manifiesta esa situación, ustedes deben verificar que esté en capacidad de hacerlo y efectivamente se debe explicar efectivamente en lo que tiene que ver con esfuerzos terapéuticos, en lo que tiene que ver con voluntad anticipada, pues que estos documentos también son una posibilidad que sigue existiendo. Ante la circunstancia concreta de rechazo terapéutico, esa persona que decide finalmente no tratarse, se debe buscar ante todo que en este proceso de cuidado alivio sintomático y la ubicación de personal de salud que pueda vigilar y acompañar los desenlaces previsibles. O sea, ante personas que tomen la decisión finalmente
no recibir apoyo terapéutico, debe haber un acompañamiento importante. Importante finalmente porque la dignidad humana ante una persona que toma una decisión compleja se debe seguir garantizando. Y esto es importante porque ante circunstancias de pacientes que no estén en la capacidad para tomar decisiones por deterioro del estado general o requerimiento de aislamiento o en el cual no se puedan contactar con familiares o sus representantes, conduzca a la toma de decisiones teniendo en cuenta la prioridad de no hacer daño y la modificación de condiciones de disponibilidad de los recursos en caso de presentarse deterioro. Es complejo esto. Y curiosamente, viendo que efectivamente esto se está dando, hay también otras pautas que pueden ustedes también consultar. Pero fundamentalmente, ¿qué es? Que la institución de ustedes trabajen. Deben establecer estos marcos para que ustedes los conozcan y sepan qué decisiones tomar. La institución, a través de los comités de bioética, comités de ética o comités ad hoc que se hayan creado para temas del COVID-19 o bajo los direccionamientos que se han dado, son finalmente las que deben dar las pautas para tomar estas decisiones complicadas. Obviamente, alimentándose de estos documentos, de estas recomendaciones que hemos tenido, por ejemplo, de estas recomendaciones que mantiene la Academia Nacional. Básicamente, esos documentos deben nacer de las instituciones y ante todo, deben buscar ser socializados y ante todo compartidos con ustedes. Porque vuelvo les digo, esas decisiones que hemos visto desafortunadas en algunos contextos internacionales, finalmente son decisiones que no son fáciles, no son sencillas, que nunca lo van a hacer y que finalmente, ante todo, deben buscar establecerse que las instituciones y que un grupo humano ayuda a tomar esas decisiones complejas. Esto no es un tema que una sola persona deba asumir, tanto desde el punto de vista moral, ético y psicológico, sino también porque finalmente el trabajo en equipo, las decisiones grupales, finalmente hay una confianza de que efectivamente se llegue a una conclusión que sea la más acertada para el momento. En temas jurídicos, los casos más complejos generalmente son definidos por magistrados. Los magistrados trabajan en equipo, con salas de decisión, porque finalmente la reflexión que hemos hecho nosotros como abogados es que una decisión de un cuerpo colegiado posiblemente se cree bajo una presunción mayor de legalidad y justicia. Entonces, en esos contextos, también es importante que ustedes en el trabajo grupal encuentren efectivamente escenarios donde ustedes puedan compartir, interactuar y efectivamente poder encontrar soluciones que les permitan a ustedes tener más tranquilidad y eventualmente ante reproches éticos o jurídicos, pues efectivamente puedan encontrar un mejor escenario en ese tipo de procesos. ¿Qué les puedo dar de recomendaciones generales? Ojo, estudien, lean. Recomendación del Ministerio de Salud, de Secretarías de la Salud, de Secretarías de Salud, de sociedades científicas. Hoy es el momento posiblemente donde muchos de sus conceptos de medicina siguen teniendo plena validez, pero a razón de esta enfermedad cada vez están apareciendo nuevos conceptos. Como les decía usted, la Lex Artis es variable, está evolucionando. Todo el tiempo está evolucionando. Esperemos que a futuro, pues obviamente hay una Lex Artis decantada, como hay para otras enfermedades, y que efectivamente este tipo de manejo de esta enfermedad encuentre un escenario científico totalmente avalado. Pero mientras tanto, lean lo que dice el Ministerio, lean lo que dice la Secretaría de Salud, lean lo que dicen las sociedades científicas, estén totalmente en constante formación para que estos retos obviamente cuenten con una persona que esté más capacitada. Busque y concerte con instituciones escenarios más favorables para la atención de pacientes, la seguridad del personal asistencial y el correcto funcionamiento de la institución. Es un momento en el que hay que hablar con respeto, hablar con conocimiento, construir, permitir que se construyan escenarios, trabajar en los problemas, entender realmente que esta situación de pandemia nos obliga, obviamente, a trabajar en equipo. Yo sé que hay retos difíciles, yo sé que hay instituciones, obviamente, que tienen unos lineamientos, pero yo siempre he creído que un escenario donde hay talento humano en salud, que confío plenamente en la forma en la que ustedes se expresan y confío plenamente en las formas que ustedes utilizan para, obviamente, expresar sus ideas. Yo creo que siempre, así lo he hablado con algunos directores jurídicos de instituciones, siempre es válido que ustedes enriquezcan los debates. Y eso es importante porque finalmente los debates ayudan a que más pacientes encuentren mejores posibilidades de ser atendidos. Documente el uso de barreras de seguridad, eso es importante. Es mi recomendación, yo la he hecho en muchos escenarios. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hemos entendido que en cuanto al tratamiento, el uso de elementos de bioseguridad para protegerse es fundamental pues para evitar que sea considerado efectivamente un profesional como un vector de contagio. Si lo está utilizando, póngalos. Le va a servir, puede ser útil. Registre con amplitud los datos de la historia clínica.
paciente difícil, paciente complicado, paciente con una situación muy densa, paciente donde tenga que tomarse una decisión ética compleja. La historia clínica es para eso. La historia clínica es para documentar situaciones particulares. La historia clínica es para documentar situaciones puntuales. La historia clínica es para documentar situaciones que salen del esquema natural de prestación de servicios. Eso es válido y se puede hacer. Importante también, explique sobre el paciente, converse con él, sobre el tratamiento, sobre las medidas de mitigación, brinde el consentimiento informado. El consentimiento informado no se queden solamente con el documento que se firma, es solamente una prueba del consentimiento informado. Hablen con el paciente. Esa es una enfermedad que genera mucha zozobra, que está la gente hiper sensibilizada y también con muchos mitos, muchas dificultades, y créanme que muchas veces la conversación con profesionales como ustedes puede generarle tranquilidad a una persona y puede generarle un espacio que lo pueda ayudar efectivamente a entender que su enfermedad, con la suerte que ha tenido por haberse contagiado, la mala suerte que ha tenido por ello, pues finalmente con una persona profesional que lo ayude a orientarse en su tratamiento, en su diagnóstico, en su forma de prevenir efectivamente que se contagien más personas, eso es fundamental. Trabajo en equipo, muy importante. Hoy es el momento en el que, cuando me piden que revisen los elementos de habilitación de unidades de cuidados intensivos y otros servicios, yo me di cuenta finalmente algo importante, es que el trabajo en equipo es fundamental acá. Trabajen en equipo, respétense, entiendan sus roles, traten de efectivamente imbricarse de una forma más adecuada. Un engranaje perfecto es la forma en la que se trabaja en equipo, con respeto, conociendo los protocolos, sabiendo qué debe hacer cada cual y demás, lo que hace una terapeuta, lo que hace un auxiliar, lo que hace una enfermera, lo que hacen ustedes, lo que hacen otros profesionales que trabajan con ustedes. Eso es fundamental. Importantísimo. Tomen decisiones en grupo, se lo he expresado varias veces. Las decisiones difíciles son mejores de forma colegiada. No se queden solos con esa situación. Se los digo desde el punto de vista no solamente de recomendación legal, sino también obviamente desde el punto de vista interno de ustedes. Una decisión compleja es mejor sentir que otra persona con un nivel idéntico al suyo lo ha ayudado a tomar esa decisión. Y si está acompañado de un comité de ética, de bioética, pues mucho mejor. Permite efectivamente que hay decisiones que ningún ser humano está capacitado para tomarlas. El hecho de que ustedes trabajen en el sector salud no quiere decir que las decisiones complejas les sean inmunes. Es bueno trabajar en equipo frente a ese tipo de cosas. Exacto. Los escenarios de COVID son dinámicos, eso sigue variando. Lo jurídico, lo científico y lo social están en constante evolución. Lo que yo reflexionaba hace unos meses, lo he podido decantar más, he podido llegar a ciertas conclusiones, pero también he podido darme cuenta que algunos de los conceptos que yo tenía han sido superados precisamente por la evolución que ha tenido la enfermedad. Entonces, esto es dinámico. Lo que estoy diciendo hoy puede cambiar mañana. Lo que ustedes consideran como algo válido hoy puede cambiar mañana. Entonces, esto es dinámico y hay que entenderlo hasta que finalmente la ciencia nos permita con alto nivel de evidencia establecer qué es lo correcto. Créanme que ahí las soluciones jurídicas ahí van a poder descansar y efectivamente establecer cómo actuar cuando se evalúen este tipo de casos. En caso de ser reubicados a otra área, recuerden que deben ser capacitados, deben contar con la capacitación respectiva. Sí, ustedes tienen unas habilidades importantísimas. Posiblemente son de las especialidades más apreciadas hoy en día, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Yo siempre lo he dicho, por su capacidad de conocer el cuerpo como pocas especialidades, de conocer la fisiología, de conocer efectivamente tantas cosas finalmente que permiten que yo lo pueda decir en algunos escenarios jurídicos, son los mejores testigos y los mejores peritos, porque tienen una dimensión del paciente muy completa. Y eso los lleva a que tengan precisamente algunas habilidades superiores a otras especialidades que permiten ser útiles más que nunca en estas contingencias de pandemia. Pero el hecho de que tengan ustedes esa formación y ese talento, también es bueno que ustedes también reflexionen y digan, bueno, tengo esas habilidades, pero también requiero en un momento que me refresquen conocimientos, que me capaciten un poco más, que me enseñen, que me digan cómo funciona esto. Eso es fundamental también que lo entiendan ustedes. Y ese deber recae finalmente en la institución en la que ustedes trabajan. Y créanme que la institución lo hace, no solamente porque le toque, sino porque también le conviene. Entre más lo forma ustedes, quiere decir que va a tener un talento humano más capacitado. Y un talento humano más capacitado se representa en menos eventos adversos, menos dificultades con los pacientes y obviamente en una mejor consideración social, científica y profesional de la institución donde ustedes trabajan. Hasta ahí llegó yo, me pasé un poco del tiempo, pero bueno, espero que haya servido estas reflexiones. Le cedo la palabra ya a nuestra moderadora para que continuemos con esta actividad. Muchísimas gracias,
doctor Cediel. Me dice que tarjeta ya vencida. Únicamente una pregunta, me parece, de la doctora Lina María Ferrer. ¿Han pensado enviar un comunicado al No, ministro yo voy sobre las saliendo. declaraciones que hacen en los medios, que hacen en los medios de No. comunicación? Si hemos pensado, pues, ¿qué puedo decir yo? O sea, en ese contexto que hemos visto en lo que tiene que ver con puntualmente con medios de comunicación, pues, siempre que se busca, pues, ante todo que lo que puedo decir a nombre de las CARE, siempre buscamos ante todo representar el gremio y eso se busca finalmente que nuestros voceros representen finalmente lo que está sucediendo. Entonces siempre hay unos lineamientos que nosotros buscamos para hacer recomendaciones, hacer apreciaciones sobre lo que hace el ministerio. Como sociedad científica también tenemos un deber de ser respetuosos y obviamente hacer recomendaciones siempre buscando que estas cosas mejoren. Créanme que la organización siempre trabaja en estos temas. Es curioso que cuando el doctor Oliveros me llama esta semana y conversábamos, yo decidí finalmente asumir esta charla porque consideraba que lo que él me estaba preguntando es un debate que finalmente va a tener muchas repercusiones. Y por eso les digo, la organización siempre trabaja en esos temas cuando vemos que algo se acompasa a la necesidad de los anestesiólogos, lo decimos, pero cuando vemos finalmente que no se acompasa a la necesidad de los anestesiólogos y vemos posiblemente que hay oportunidades de mejora de forma propositiva, la organización siempre está en la voluntad de representar al gremio y buscar ante todo el bienestar de ustedes. Entonces, realmente sí hacemos un monitoreo constante, todo el tiempo hay un monitoreo que hace la organización de normas, de recomendaciones, de lineamientos que da el ministerio que nos permite posiblemente tener un escenario global de cosas. ¿Qué les puedo decir? El problema actualmente es que hay mucha información. O sea, los documentos para poder decantar lo que yo estaba haciendo ahorita eran documentos de 100 páginas fácilmente. Entonces, es mucha la información que surge. Pero sí tengan la confianza absoluta que la organización obviamente trata de estar al tanto de todas estas recomendaciones, de tratar de hacer muchas cosas. Puedo decirlo desde el punto de vista de la regional que yo represento. Hemos ayudado a las sociedades departamentales, a algunos sindicatos, a algunos anestesiólogos en los temas de EPPs. Hemos tratado de buscar alternativas para mitigar efectivamente las posiciones de nuestros anestesiólogos en contextos difíciles y siempre vamos a estar en disposición de hacerlo. Lo pueden hacer ustedes a través de los escenarios gremiales que los tienen pues con el doctor Oliveros, con la Dinamarquesa. Generalmente el doctor Oliveros me comenta situaciones y buscamos alternativas. Realmente es un momento de unión y es un momento de construir y realmente es importante siempre encontrar las recomendaciones que nos puedan hacer ustedes, las dudas que tengan ustedes. Si lo quieren desde un punto de vista gremial, lo pueden hacer a través de los canales. Si lo quieren desde el punto de vista de una asesoría jurídica, digámoslo así, puntual, cuentan también con nosotros. Y créanme que estamos a la entera disposición para obviamente ser sus voceros y para poder evidentemente buscar alternativas que ayuden a que estas condiciones que estamos viviendo se puedan superar. Entonces tengan la confianza que estamos al día y que procuraremos siempre estar al día y siempre buscando que ustedes estén de la mejor forma posible y que sus familias obviamente tengan la tranquilidad que como equipo trabajamos para que ustedes como anestesiólogos sigan siendo importantes en los sistemas de salud y que traten de ayudar de la mejor forma posible a manejar esta contingencia que tenemos. Entonces, no se preocupen que estamos siempre ahí pendientes y siempre buscando innovar en esos temas. Listo. La siguiente pregunta. Quisiera saber si es obligatorio trabajar en la UCI COVID si no se tiene ningún tipo de contrato laboral. ¿Qué consecuencias legales tiene negarse a trabajar en UCI COVID-19? Entonces, esa pregunta tiene varios matices. Matices como los siguientes. Debe mirarse primero el contrato de trabajo que tienen ustedes. Eso debe mirarse qué contrato de trabajo tienen, qué dice su contrato de trabajo, qué tipo de contrato es, para efectivamente mirar de qué forma se están dando los direccionamientos o esas ubicaciones que tienen frente a las UCIs. ¿Qué les puedo decir? Por eso es que dar una respuesta general es muy complejo, porque dependiendo de ciertos contratos van a haber ciertas obligaciones a cargo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Siempre hay un principio de autonomía y siempre hay un principio de autonomía que va a permitir que los médicos puedan tomar decisiones complicadas o puedan decidir finalmente no optar por ese tipo de escenarios o de contribuir a ese tipo de escenarios. Entonces, si hay una situación de esas puntuales y una persona desea finalmente expresar su voluntad, puede llamarnos y finalmente analizaremos su contrato para mirar efectivamente qué consecuencias le puede traer esa toma de decisión, para obviamente mitigar que su voluntad no traiga consecuencias más complejas más adelante. Pero ¿qué es importante acá? El diálogo
conversar con la institución, buscar alternativas también de asesorarse jurídicamente frente a los contratos, porque ante todo eso va a permitir mitigar consecuencias derivadas de los mismos. Pero siempre hay un principio de autodeterminación y realmente las decisiones del talento humano se deben respetar, pero ante todo hay que buscar efectivamente que las implicaciones legales de los contratos pues no generen unos perjuicios mayores. Listo. Y en ese mismo sentido, ¿es obligatorio atender pacientes COVID? Como anestesiólogos sin formación en UCI tenemos desventajas médico-legales que a pesar de la contingencia nos hagan susceptibles de alguna demanda. ¿Son las que están en el chat o hay otras diferentes? Es que ¿me la puede repetir? Recibimos por correo. Ok, ¿me la puede repetir? Es obligatorio atender pacientes COVID. Como anestesiólogos sin formación en UCI tenemos desventajas médico-legales que a pesar de la contingencia nos hacen susceptibles de alguna demanda. La situación es la siguiente. Dentro del esquema de especialidades, posiblemente anestesia sea la más apetecible por su formación para complementar o trabajar en esas unidades de cuidados intensivos. Eso previamente por su formación. Eso es algo que realmente se puede decir que es algo que reflexionan las instituciones o lo que ha pensado a veces el ministerio en lo que ha sacado en sus reglamentaciones. ¿Qué desventajas podría tener? Evidentemente, ante una complicación, se tenga o no tenga la formación, hay posibilidad de una demanda. Realmente una demanda no importa, es parte de la reflexión que hace un paciente y su familia respecto a lo que ellos merecen frente a lo que ellos consideran que merecen frente a un tratamiento específico. ¿Qué sucede? Hay unos criterios de habilitación que, bajo mi concepto de mirarse lo que tiene que ver específicamente con el decreto 3100 del 2019, y donde dice que si un anestesiólogo tiene o algunas especialidades cuentan con la formación, podrían trabajar en lo pertinente en las unidades de cuidados intensivos. Se habla de un curso donde no se determina cuál debe ser su intensidad ni cuál debe ser finalmente la entidad que lo certifica. Entonces hay cierta libertad para esa formación. Lo que puedo decir es que la Secretaría de Salud ha buscado que las instituciones formen a sus anestesiólogos para que efectivamente puedan rendir o puedan tener un insumo adecuado para tener las unidades de cuidados intensivos. Si cumplen con esos criterios, creía yo que podrían identificar en lo que tiene que ver con idoneidad para poder trabajar en esos contextos, si cumplen con esos requisitos de formación como tal. Sin embargo, en esos contextos cabe algo, y es que me parece que en la norma de habilitación también habla que debe también haber una interacción con un especialista en cuidado crítico, con un intensivista, y que tiene que tener una participación. Entonces, lo que yo puedo decir es que si cuentan con la formación, podrían interactuar en las unidades de cuidados intensivos, pero deben también verificar que la institución en la que ustedes trabajan tenga en cuenta también algunos criterios de habilitación para evitar que las demandas se materialicen. En cuanto a negligencia, es un escenario que tiene que evaluarse en cada caso específicamente, pero si cumple con algún criterio de formación en unidades de cuidados intensivos, podría decir que es una persona perita para ello, o podría considerarse perita específicamente para un caso en concreto. Listo. Frente a la posibilidad de contagiarse, enfermar o fallecer, sabiendo que la cotización a ARL se hace sobre el 40% del ingreso, ¿es posible pedir en contraprestación que la cotización a ARL para que alcance el 100% sea cubierto por la EPS o el empleador? Si hay una reubicación y dependiendo del nivel de riesgo que tienen ustedes en ARL y ustedes consideran que ese riesgo cambió, sí se puede solicitar, considero yo que se podría solicitar y se debería solicitar, y debería ser algo que contemple la institución en caso de que el nivel de riesgo que se tenga establecido en un momento cambie. Me parecería que la institución, sin necesidad que se lo diga el talento humano, debería hacer el cambio. Entonces, si se considera que no es mi tema fuerte, pero si se considera que el tema de ARL ha cambiado su nivel de riesgo por la situación donde está siendo ubicado, podría hacer la solicitud formal al empleador para que le comunique a la ARL y se haga ese tipo de ajuste para que obviamente, dependiendo de esos contextos, pues en caso de una situación desafortunada, pues cuente con mejores contraprestaciones. La reubicación podría ser fuera de la institución donde trabajo, es decir, ¿el Ministerio de Salud me puede reubicar en otra institución? Va a depender del contrato. O sea, hay que diferenciar la reubicación de lo que viene siendo como el llamado a prestar servicio. Entonces, en lo que tiene que ver con reubicación va a depender del contrato. Entonces, hay que verificar efectivamente, porque finalmente el que toma la decisión es el empleador. Entonces, el empleador si tiene, por ejemplo, distintas instituciones, si tiene un contrato usted global con ese empleador en distintas clínicas, podría darse eventualmente una reubicación.
Pero en principio, el ministerio no es que el empleador es el que toma la decisión de reubicaciones puntualmente frente al tema. Entonces hay que verificar el contrato y ver si el contrato dice específicamente solamente una zona, pero cualquier modificación que se haga en el contexto donde se va a prestar el servicio debe ser notificada al médico, al profesional de la salud, para que efectivamente él sea conocedor de eso. Eso es una modificación de algunas condiciones laborales, entonces debe ser informada completamente. ¿Qué sucede con eso? Pues deben revisar el contrato, lo que les decía a ustedes, deben revisar efectivamente si hay un marco bien definido o si por el contrario está abierto para que se presenten algunos ajustes dentro de los servicios que tienen los empleadores.